El título de nuestro estudio en el Salmo 58, pues lo sacamos precisamente de este versículo número 11. Hay galardón para el justo. Y vamos a buscar entender un poco este salmo, lo que está diciendo aquí David y cuál es el significado de esta poesía, porque sabéis que los salmos son poemas, son canciones. Entonces es una literatura poética, de manera que debe ser interpretada como tal. Entonces no es una prosa, no es como que una historia, así que hay que entender el contexto y lo que la poesía dice, porque es de esta manera que fue escrita, ¿no? Así que, si notáis en vuestra Biblia, viene un título arriba en negrito, ¿no? Primeramente, ¿qué vamos a estudiar hoy? Bueno, yo he hecho la diapositiva, así que vamos a seguirla, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar hoy? Primero, vamos a estudiar el significado del título, que viene justo arriba en negrito, como he dicho. Vamos a estudiar el contexto histórico de este salmo. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Porque este salmo es un salmo imprecatorio, ya veremos lo que eso significa. Vamos a ver la estructura de este salmo en particular y lo que dice cada una de sus partes, que son 3. Vamos a hacer algunas conexiones cristológicas, es decir, ¿qué tiene que ver este salmo con Cristo? Y sacaremos algunas conclusiones. ¿Listos? Para despegar. Ya, vamos a ello. Empezamos con el título del Salmo. Si notáis, al principio de vuestras Biblias, del Salmo 58, en vuestras Biblias viene un título que dice, al menos en la mía, dice así, plegaria pidiendo el castigo de los malos. ¿Verdad? Sí. ¿Tiene algo semejante en vuestra Biblia? Sí. Y dice, al músico principal sobre no destruyas, Miquitán de David. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el título de este salmo funciona como una introducción litúrgica, histórica, que explica su propósito, el director musical, la melodía y el autor. Así que vamos a explicar rápidamente lo que significa cada una de esas cosas. Primero, plegaria pidiendo el castigo de los malos. Primero que eso no formaba parte de la poesía original. Entonces, especialmente esta primera parte, plegaria pidiendo el castigo de los malos, no viene en el original, fue un añadido que los traductores pusieron posteriormente. Entonces no forma parte del texto original, por lo tanto no es un título inspirado. Sí, lo que viene después, al músico principal sobre no destruyas, esto sí ya forma parte del original, que tiene que ver con las características de la poesía y para qué fue escrita, ¿no? Pero el título que han puesto, lo han puesto así porque consideraron que este era el tema central de este salmo, ¿no? Que era una plegaria, es decir, una oración pidiendo el castigo de los malos. Y no deja de ser verdad, realmente este es el tema de los salmos, ¿no? Entonces, los traductores, por así decirlo, no estaban tan lejos de la verdad, ya que este salmo realmente es una oración de David pidiendo castigos sobre los impíos, de manera que este título nos ayuda a clasificar ya de cara a este salmo como un salmo imprecatorio, porque los salmos imprecatorios son oraciones que piden justicia para los malos, o también podríamos decir que pide lo malo para los malos. ¿Verdad? Así que esto es lo primero aquí. Entonces, parte 1 de este título, pues lo que acabo de decir. Vemos una oración de David pidiendo castigo sobre los impíos. Pide justicia divina frente a jueces corruptos y gobernantes injustos. Ya la segunda parte, que sí viene en el original, ¿no? Al músico principal. Esto es una dedicatoria al director del coro del templo. Entonces, era una canción, era este salmo, un salmo que fue escrito por David para ser cantado en el templo.
en las celebraciones que se hacían en aquel entonces. Indica que el poema fue entregado para el culto público. Ese salmo se cantaba públicamente. Era cantado por los judíos públicamente en sus celebraciones. Obviamente no en todas las celebraciones, porque no cantamos la misma música en todas las celebraciones, pero formaba parte de lo que conocemos como el repertorio, ¿sabes? Era una de las canciones del repertorio del culto público. Esta es la idea. Tercera parte de este salmo, dice, sobre no destruyas. ¿Qué significa esto? Sobre no destruyas. Muy posiblemente hace referencia a una melodía conocida de la época, con la que probablemente se cantaba este salmo. Entonces, la frase coincide, por ejemplo, la frase no destruyes, coincide con las palabras de David en 1 Samuel 26:9, cuando se negó a destruir la vida de quién? Del rey Saúl, exactamente, ¿no? Entonces, esta es la idea. Probablemente se cantaba a ritmo o con el ritmo de una canción popular de aquella época, que tenía que ver con esta experiencia de David, la experiencia del no destruyas. Y por último, ¿por qué Miquitán de David? ¿Ya habías escuchado esto? Cuando lees algunos salmos, viene Miquitán de David. ¿Qué es el Miquitán de David? ¿Qué es el Miquitán? Miquitán es un término técnico musical o literario hebreo que se asocia comúnmente con poema de oro o inscripción grabada. La mención de David confirma la autoría del rey David de este salmo, probablemente escrita en un momento de crisis o persecución extrema. Entonces, ¿qué es un Miquitán? Miquitán es un estilo de canción. Simplemente indica el tipo de poesía y de canción que era. Se perdió un poco esto a lo largo de la historia, del significado realmente de qué tipo de canción era, de la forma que se llevaba, pero esto era lo que significaba para entonces. ¿De acuerdo? Segunda parte, ¿cuál es el contexto histórico de este salmo? ¿Cuál es el trasfondo histórico de este salmo para que lo podamos comprender, ¿no? No existe, primeramente, un consenso absoluto entre los eruditos bíblicos, entre los comentaristas, sobre el evento histórico exacto detrás de este Salmo 58. Esto se debe a que el texto utiliza un lenguaje poético muy amplio y no menciona, por ejemplo, nombres propios, lo que dificulta saber exactamente en qué época de la historia estaba. Aparte de David en el título, ya no se menciona nada más. Entonces, ¿cómo precisar exactamente el contexto en que David escribió este salmo? Sin embargo, entre los principales comentaristas e historiadores, hay dos posibilidades más comunes. Que fue escrito en la época en que del rey Saúl, en que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. En ese caso coincidiría incluso con la idea de no destruyas, ¿verdad? Esta es la postura tradicional. Eso es lo que la mayoría de los comentaristas dicen, ¿no? Por ejemplo, Matthew Henry, Warren Wiersbe, Charles Spurgeon y otros comentaristas piensan o tienen esta postura tradicional que fue escrito en este contexto histórico. Sostiene que David escribió este salmo mientras huía, mientras huía de Saúl, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario en este caso? Saúl se rodeó de consejeros, jueces y generales, como Abner, por ejemplo. Esto se narra en los libros históricos, que para complacer al rey declararon falsamente a David como un traidor del reino. Entonces coincidiría con la idea de jueces injustos que dice aquí el Salmo al principio, sobre por qué no juzgáis con rectitud, porque David no había hecho nada de malo y estaban persiguiéndole a él, etc. Vale. Y la segunda posibilidad, no, es para acá que tengo que ver, ahí pasa. Entonces, esa era la primera posibilidad, ¿no? Ya lo he mencionado. Ni siempre sigo la diapositiva, pero bueno. Y la segunda posibilidad es
que el contexto era de la rebelión de su hijo Absalón, ¿no? La rebelión de Absalón. Había una inestabilidad política en esta época. David estaba reinando, pero Absalón se estaba sublevando, ¿verdad?, contra el rey David. Entonces, algunos eruditos sitúan el Salmo mucho más tarde en la vida de David, específicamente durante este golpe de Estado, ¿no?, perpetrado por su propio hijo, Absalón. Entonces, en este escenario, antes de rebelarse abiertamente, Absalón pasó años, dice los textos históricos, que Absalón pasó años en las puertas de la ciudad, robándose el corazón de los israelitas, en contra de David. Les decía que el sistema judicial de David no funcionaba y que él sí haría justicia. Entonces, también se encuadra un poco con lo que dice David aquí, de los jueces injustos, de maquinar por detrás y toda esa historia de traición, ¿no? Entonces, estas son las dos posibilidades. Y ahí tú preguntas, o tú me preguntas, vale, ¿y qué piensas tú, pastor? ¿Qué pienso yo? Pues buena pregunta. Yo pienso que da igual, una cosa u otra. Lo importante que es lo importante. Independiente de si fue en una u otra circunstancia, lo importante es entender que David, ¿qué está haciendo? Clamando por justicia. Está haciendo una oración y está clamando por justicia. Y de esta manera está haciendo una oración imprecatoria. Entonces, el dolor de David no es solo por su seguridad personal, sino por la perversión del derecho que estaba ocurriendo, sea el contexto histórico que estemos hablando, ¿no? Así que David no toma la justicia por su propia mano. Con Saúl, por ejemplo, tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo. Y con Absalón, pues, podríamos pensar igual. Pero prefirió no levantar la mano contra su hijo y no hacer justicia con su propia mano, ¿no? Entonces, al dejar estas peticiones tan crudas en una oración, David le entrega la venganza a Dios. Entonces, de alguna manera, es un acto de profunda fe. Prefiere que la justicia sea divina y que actúe la justicia divina en su propio tiempo, que él mismo levantar la mano y hacer con sus propias manos. Entonces, esto ya es una enseñanza para nosotros aquí, ¿no? Porque normalmente, ¿qué queremos hacer? Vengarnos. La venganza. Normalmente, pues, no tenemos tanta paciencia para esperar, ¿verdad? Así es. Para esperar a que la justicia divina llegue. Queremos que las cosas ocurran pronto, ¿no? Y a veces nos parece a nosotros que está tardando que la justicia llegue. ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué son de aquella otra manera? ¿Y por qué esa persona y tal y cual otra persona puede? Y miramos los acontecimientos del mundo a nuestro alrededor y también pensamos, pero bueno, ¿por qué esto ocurre? ¿Y por qué estos líderes están haciendo esto y aquello? Y la justicia no llega allá. Pero la justicia de Dios tiene su tiempo. David lo sabía y esperaba su tiempo. Ahora, esto no le impedía de orar y pedir que esta justicia viniera sobre quien debería venir, ¿no? Es que en ambos contextos históricos podrían convergir exactamente en el final del Salmo, el versículo 11, que es, esto ya lo he mencionado, que es precisamente el título de nuestro mensaje o de nuestro estudio en esta tarde. ¿Cuál es? Ciertamente hay galardón para el justo. Y hay Dios que juzga en la tierra. Entonces, no importa quién sea el enemigo terrenal, el propósito del clamor es reafirmar que la maldad no tiene la última palabra y que el gobierno de Dios va a prevalecer.
Ahora, algunos podéis estar preguntando, vale, has dicho ahí, pastor, sobre lo del salmo imprecatorio. ¿Qué es esto de verdad? ¿No? Así que vamos a mirarlo ahora. ¿Qué es una oración imprecatoria? ¿Qué es una oración imprecatoria? Pues ahí está la definición. Es un cántico, o ruego, o oración, en que el autor expresa un vivo deseo de que el juicio divino y la venganza caigan sobre un enemigo. Esto es una oración imprecatoria. Y la pregunta que llegará, y ya quizá puedes estar haciendo ahora mismo esta pregunta, es: ¿y nosotros podemos hacer ese tipo de oración ahora mismo, a día de hoy? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿O no? ¿Y ahora qué? ¿Hacemos esas oraciones contra los malos o no? No. En el Nuevo Testamento estamos en la época de la gracia, ya este tipo de oración no conviene. ¿Y ahora qué? Guarda la pregunta ahí. Vamos a intentar ir contestándola, ¿no? Vamos a pensar en esta palabra, imprecatorio. ¿Cuál es la etimología de esta palabra? Pues deriva del verbo imprecar, que significa proferir palabras expresando el deseo de que alguien sufra un mal o daño. Entonces, está en la raíz de la palabra, pues, esta idea, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza literaria, por lo tanto, de ese tipo de oración? Pues constituyen un subgénero o variante específica dentro de los llamados salmos de lamento, porque no deja a David de estar lamentando por un mal que está ocurriendo, en este caso en su contra. Entonces es un lamento. Y aquí ya podemos hacer otro tipo de pregunta para nosotros mismos. ¿Por qué? Sabemos que la queja es algo negativo y no podemos quejarnos de alguna manera, pero a la vez hay un tipo de lamento que a veces confundimos porque es muy similar a la queja, que está bien. Incluso hay un libro en la Biblia que se llama, ¿cómo? Lamentaciones de Jeremías. Entonces, esto nos viene a decir que hay un tipo de lamento que no solamente podemos hacer como deberíamos hacer, ¿no? ¿Qué tipo de lamento es, digamos, justo o apropiado o indicado? Es una pregunta. No estaba esperando que fuera una pregunta retórica, sino que pudieras al menos uno que otro decir, esto o aquello. Se lamentó cuando perdió los hijos y la familia. Job se lamentó, sí. ¿Y fue un lamento justo o justificado? Vamos a pensar en las lamentaciones de Jeremías, por ejemplo. ¿Por qué se lamentaba Jeremías? ¿Alguien ya ha leído el libro de Lamentaciones de Jeremías? ¿Por qué se lamentaba Jeremías? Por la rebeldía del pueblo, porque Jeremías profetizó en el tiempo en que el pueblo había sido llevado, primero estaba siendo llevado al cautiverio. Entonces Jeremías profetizó en el periodo anterior a la invasión babilónica en Israel. Y luego también, en el momento en que los babilonios invaden, Jeremías está en Jerusalén y ve todo ocurriendo. Toda la desgracia y todo el mal, Jeremías lo ve con sus propios ojos. Pero el rey de Babilonia, por gracia de Dios, le libra. Vale, pues os pongo en contexto, por si no acordáis de la historia de Jeremías. Entonces, ¿por qué se lamenta Jeremías? Jeremías mira la ciudad de Jerusalén, mira la desgracia del pueblo, mira a los niños en la calle sin comida, mira el pueblo mendigando en la calle y se lamenta y dice, qué tragedia.
qué desgracia, qué sociedad es esta, a dónde hemos llegado. Es que no podía ver todo aquello y seguir con una cara de contento, de feliz. Entonces, no tenía otra cosa que lamentarse por el pueblo que estaba sufriendo. Esto es un lamento justo, ¿me explico? Esto es un lamento digno. ¿Cómo voy a mirar a alguien que está sufriendo y no voy a lamentar por aquella? ¿Qué hizo Jesús cuando pasó por Jerusalén y vio que Jerusalén se también? Entonces, ¿y qué dice Jesús? Jerusalén, Jerusalén, yo quisiera juntaros como un polluelo y cuidar de vosotros, pero no quisiste. Tú que matas a los profetas y apredeas lo que te son enviados. ¿Esto no es un lamento de Jesús? Sí. ¿Ha pecado Jesús alguna vez en su vida? No. Pues ahí está el lamento digno y justo. El sufrimiento ajeno, la desgracia del pueblo, las personas sin Dios como ovejas sin pastor. El lamento de Jesús, que fluye de su compasión, de su misericordia, de su amor. ¿Lo tenemos? Pues ahí está. Los salmos imprecatorios son un subgénero dentro de los salmos de lamento. Y obviamente son lamentos en poesía, por eso figuras de lenguaje y demás que vemos aquí. Pero bueno, seguimos. ¿Cuáles son las características principales de los salmos imprecatorios o de las oraciones imprecatorias, ¿no? Pueden abarcar salmos enteros o presentarse en algunos versículos aislados dentro de un poema. En este caso es un salmo entero, casi, de este estilo, pero en algunos salmos puede ser nada más que uno o dos versículos. Estos salmos también nos revelan la honestidad humana, porque describen sin filtros y censura las crisis y luchas internas más desesperadas del creyente. A veces intentamos enmascarar nuestras crisis personales, pero los salmistas jamás lo hicieron. De hecho, de ahí surgían sus poemas, de sus crisis y sus luchas, y eran honestos con estas crisis y estas luchas. Las describían en forma de canción. Y estos salmos también se basan en la justicia retributiva, que era una norma del Antiguo Testamento. Esto es verdad también. Porque ¿cuál era la norma del Antiguo Testamento? Ojo, diente por diente. Entonces, esta era la idea del Antiguo Testamento. El mal debía recibir su propia retribución. Normalmente, ¿cuáles son los propósitos y su uso en el texto bíblico de los salmos y los textos de esta naturaleza? Primero, frenar la maldad. Ellos suplican a Dios que interrumpa las acciones violentas de los opresores. Es como si estuviéramos viendo, por ejemplo, un gobernante oprimir a su pueblo en otro país o en otra localidad y nosotros suplicáramos a Dios diciendo: quita este hombre de ahí. Más o menos esta es la idea. Como tú ves a un Hitler de la vida, o a un dictador en un país de África. Están aquí Marco y Margareth, que ya han vivido en África y ya han escuchado historias sobre dictadores en África, y nosotros también, por supuesto, porque conocemos algo de historia. Hombres que eran una tragedia para su pueblo, y naturalmente podría ser algo muy común que alguien viera aquello y dijera: Dios, quita a este hombre luego, vamos. Más o menos esta es la idea, ¿no? Frenar la maldad.
Estos tipos de oración, de salmos, de textos, también canalizan la indignación, en el sentido de que frena también nuestro deseo de hacer justicia por nuestras propias manos y lanza este deseo, canaliza ese deseo hacia Dios. Esta es la idea. Y ayuda a quien está orando de esta manera y a quien está escribiendo este tipo de poesía, pues procesar el dolor ante la injusticia, sin tomar la venganza por la propia mano. Y otras dos cosas: vindica al inocente, buscan que Dios demuestre de forma pública la veracidad de su justicia, y por último, exaltan la gloria de Dios. El fin último siempre de este tipo de salmo no es el beneficio personal de quien está haciendo este tipo de oración, sino la manifestación del reino de Dios. ¿Cuál es la importancia? Y ahora llegamos a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la importancia y la vigencia de ese tipo de oración para la iglesia de hoy? Bueno, hay un extenso debate teológico y activo debate teológico respecto a cómo deben ser usadas o si se debe hacer ese tipo de oración a día de hoy. Entonces, está la postura de la cautela. ¿Cuál es la postura de la cautela? Son los que ven este salmo desde un punto de vista descriptivo. Algunos autores sugieren no replicar estas oraciones textualmente. Ellos sostienen que Cristo reveló un estándar superior basado en el amor y el perdón al enemigo, de manera que consideran estos pasajes como descriptivos de la imperfección humana y no como mandatos a imitar. Es como que son salmos que debemos leerlo, aprender algo y algunos principios, pero no debemos hacer estos tipos de oración. No debemos orar estos salmos. Esta, por ejemplo, es la postura, o fue la postura de C.S. Lewis, para dar un ejemplo de un estudioso conocido. Y está la postura contraria, obviamente, la de que estos salmos son para los días de hoy. Es decir, la postura de la vigencia, que estos salmos son no descriptivos, sino prescriptivos. ¿Entendéis la diferencia de una cosa para otra? Describir y prescribir. Cuando un médico te prescribe algo, es para que tú lo tomes. Cuando alguien te describe algo, pues te está contando una historia, te está describiendo alguna situación. No necesariamente tú tienes que recibir esto para ti. ¿Entendéis la diferencia? Pues aquí está los que entienden que esto es prescriptivo, como que un médico que receta algo, por lo tanto tenemos que hacerlo. Afirman estos que sí se puede orar de esta manera, y no solamente se puede, como a menudo se debe hacer oraciones imprecatorias. Esa es la postura, por ejemplo, del Ministerio Ligonier de R.C. Sproul, que es un autor estadounidense ya fallecido, pero muy influente teológicamente hablando. También de Trevor Lawrence en su libro Cursing of God, que es otro libro muy interesante, que traducido para el castellano se llama Maldiciendo con Dios. Mira el título del libro de este hombre. Maldiciendo con Dios. Salmos imprecatorios y la ética de la oración cristiana. Así que los argumentos principales de los que creen de esta manera son su uso apostólico. Ni Jesús ni los apóstoles mostraron vergüenza al citar pasajes imprecatorios, y Jesús citó varios salmos imprecatorios en el Nuevo Testamento. Y ellos dicen que hay una redirección de enfoque. Hoy no se aplican contra personas de carne y hueso, sino contra las fuerzas demoníacas, el pecado propio o estructuras de opresión extrema. Y por tercer lugar, están los que intentan hacer ¿qué? ¿Ah? Unir las dos posturas, exactamente, ¿no? Que hay una idea de descripción, sí, pero también hay como que cosas que son prescriptivas en este tipo de oración. Entonces, buscan mezclar ahí ambas posturas, reconocer el valor de estos salmos sin
descartar su uso en la oración cristiana de hoy. En general, esta era la postura de John Stott. Y ahí podéis preguntar también, pastor, ¿y tú qué dices? Mira esta cita, qué interesante. Los salmos imprecatorios ayudan a moldear el dolor y la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Yo creo que por lo que ya he explicado hasta el momento, tú tienes una idea de la línea que estoy siguiendo, ¿sí o no? A ver si alguien se ha dado cuenta. ¿Te has dado cuenta, José, o no? Yo creo que no hay que estar siempre quejoso ni esperando ni rogando la maldición de Dios sobre la gente que obra mal ni nada, porque tenemos que amar al enemigo. Pero hay situaciones como la que tú has contado antes, si hay niños sufriendo, hay un líder que lo está haciendo mal, entonces nosotros podemos orar que quite a esa persona de medio. Se puede orar. Porque Sí. sabemos que eso también sería una cosa que Dios desearía. Porque el mal, Él no lo quiere contra los niños, ni contra abuso contra a lo mejor mujeres, abuso contra, no sé, cosas corruptas, ¿no? A menudo pilla bien las cosas, Chari. Muchas gracias, querida. Pues yo voy por ahí realmente, ¿no? Y nunca tomando en plan personal. Siempre en contra de la injusticia, pero no para hacer las cosas por las propias manos. Pero sí, como he dicho, Jesús se ha utilizado el lamento. Y la oración que hizo Jesús no deja de ser una oración que no ha sido una oración imprecatoria, por así decirlo, porque no estaba pidiendo el mal de los impíos y de lo que estaban haciendo allí los líderes religiosos en Jerusalén, pero sí que ha dicho claramente: hay de vosotros, jueces injustos, que no sé qué, no sé más cuánto, los fariseos que dicen esto y no cumple. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues mira, la justicia vendrá sobre vosotros. Bueno, vamos a seguir adelante a ver si se queda un poco más claro lo que estoy queriendo decir. Vamos a partir para el salmo en sí, el texto en sí. Podríamos decir, aunque ya estamos en la parte 4 de nuestro estudio, que todo esto hasta el momento fue una introducción, aunque no fue una introducción. Porque ahora vamos a ver el texto en sí. ¿Qué dice el texto en sí? Salmo 58. ¿Cuál es la estructura de este salmo? Vemos aquí 3 movimientos. Versículos 1 al 5, el salmo nos habla de la maldad de los impíos. Versículos 6 al 9, está la oración propiamente dicha de David, pidiendo la justicia. Y tenemos la última parte del salmo, que es su conclusión, los versículos 10 al 11, que han dado el título a nuestro estudio en esta tarde, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera parte, donde aquí vemos la maldad de los impíos. ¿Qué nos habla David de la maldad de los impíos de aquella época? Los llama de jueces mudos. Jueces mudos. Hay una ironía aquí. El salmo abre con una pregunta retórica confrontando a los magistrados de aquel entonces, quienes debían hablar para defender la justicia, pero guardaban silencio ante el crimen y pesaban la violencia en la tierra. Entonces, era una metáfora de usar balanzas trucadas para vender injusticias. Balanzas trucadas para vender injusticia. Esto era lo que hacían los magistrados. Está también aquí la metáfora del veneno de la serpiente. Versículos 3 y 4. David describe la naturaleza de los malos como un veneno mortal que llevan desde el nacimiento. No es que llegaron a ser así, es que parece que eran así. Así que es como que no fuera una conducta aprendida, la mentira y la maldad formaban parte de su esencia.
Es decir, eran malos, malas personas. Como se dice aquí, malo de natividad. Malo. Malos. Y luego vemos también aquí, versículos 4 y 5, otra metáfora que tiene que ver con la serpiente, pero aquí se usa otra palabra para serpiente, se usa la palabra víbora, que parece que es aún peor, ¿no? Y dice víbora sorda. Describe a los impíos como una cobra que cierra su oído adrede para no escuchar la música del encantador. Son obstinados e incorregibles, han decidido cerrar sus oídos a la razón, a la ley y a la voz de Dios. Han decidido voluntariamente hacerlo de esta manera. Entonces, es como si está el encantador allí intentando seducir a la cobra y llevar a la cobra donde tiene que ir, pero ella voluntariamente se niega. Y como la víbora que pica al encantador, así son estos magistrados. Es decir, son rebeldes, son indomables, son un pueblo que no se sujeta a Dios. Son malos de raíz. Esta es la descripción de David de la gente que estaba viviendo en aquella época y estaban en el poder y juzgaban en aquella época. Entonces aquí tenemos una descripción de una sociedad terrible, ¿sí o no? Sí. La corrupción y la maldad se había insertado en los más altos niveles y se había corrompido todo el sistema. Bueno, ahí está. Tenemos realmente aquí una perversión del derecho. El sistema estaba roto y la injusticia se había institucionalizado. Queridos, cualquier semejanza con la actualidad no es simple coincidencia. Desgraciadamente la historia es ¿cómo? Cíclica, se repite. Porque el pecado es el pecado y la maldad es la maldad en el corazón de la gente. Si no hay sistemas de freno, la maldad puede llegar hasta lo último. Por eso hay que haber leyes para intentar frenar, pero incluso en algunos casos pues, no son suficientes. Hasta las leyes son malas, Porque se crean para eso, cuando el sistema está corrompido como todo. ¿Sí o no? Sí. Pues esta es la idea aquí. Y bueno, esta es la realidad que estaba viendo David. Ahora, vamos al segundo punto, o a la segunda parte de este salmo. La plegaria de David pidiendo justicia, que va de los versículos 6 al 9. La oración de David, sí. Porque David describe la maldad de su tiempo y ahora el salmo describe la oración que ha hecho David. ¿Y cuál fue la oración de David? Aquí empieza la oración imprecatoria propiamente dicha. Versículos 6 al 9 es su oración imprecatoria, pidiendo justicia. Al ver que los malos son insensibles, como la cobra sorda, David recurre al único tribunal que puede detenerlos. ¿Cuál es? Dios. El de Dios. Así que, usando imágenes de desmantelamiento y desaparición, pide a Dios que ejerza juicio y castiga a los impenitentes. Y empieza de cara a David diciendo: quiebra Dios sus dientes en sus bocas. Vaya. Impensable decir esa oración. Quiebra Dios sus dientes en sus bocas. Quiebra, Señor, las muelas de los leoncillos. Versículo 6. Entonces está aquí los dientes de los leones. David pide a Dios que rompa sus dientes y las muelas de los leoncillos. Entonces, romperle los dientes significa desarmarlos por completo. Porque, ¿de qué se sirve el león? Entonces, sería quitarles la capacidad de seguir devorando a los inocentes. Esta es la metáfora que utiliza David. Como los leones devoran a sus presas con sus dientes y sus garras.
Y David está diciendo, quita la capacidad de que ellos sigan devorando a los inocentes. Otra metáfora, versículo 7, parte A. El agua que se corre. David dice, versículo 7, que se diluyan como agua que se evapora, o se filtran en la tierra desértica hasta desaparecer. Entonces, pide que su influencia sea efímera y no deje rastro. ¿Qué es el agua que se diluye? Es como, ya no tiene influencia, ya se ha desaparecido. No dejó rastro. ¿Qué rastro hay de agua en el desierto? Ninguna. Se desaparece. Entonces David está diciendo que esta gente no deje rastro en esta sociedad. Dios cambia, pero cambia por completo. Y cuando esta gente salga, pues no deje rastro ninguno. Otra metáfora de la oración de David, las flechas hechas pedazos. Cuando los impíos disparen sus flechas, sus planes, mentiras, edictos injustos, leyes a su favor. ¿Qué pide David? Que Dios las debilite de tal forma que se quiebren antes de tocar el blanco. Entonces, ¿qué está diciendo David? Ellos están lanzando leyes. Señor, por favor, bloquea esto antes de que sean aceptas. Antes de que estas flechas lleguen al blanco, Dios interviene. Corta, bloquea, para. Es una súplica de David en ese sentido. Es como si un gobierno intentara emitir una ley y nosotros empezáramos a orar, Señor, por favor, y clamar a Dios, Dios, ten misericordia. Dios, bloquea esto de alguna manera, haz un milagro, porque solo milagros, ¿no? Para algunas cosas. Y Dios puede hacer sus milagros o no. Pero nosotros podemos orar, ¿sí o no? Sí. Ya entendéis por dónde van los tiros. Otra metáfora, versículo 8. La babosa que se deshace. ¿Qué es la babosa? Caracol. ¿Ah? Caracol. O sea, es una lombriz. La babosa. Dice sobre la babosa que se deshace. Es una imagen muy gráfica de degradación. David está aquí pidiendo que la vida y el orgullo de los malvados se desgasten sobre la marcha, mientras vayan caminando, que esto desaparezca, disolviéndose en su propio camino hasta quedar en nada. Otra metáfora aquí que David utiliza en su oración, la metáfora del aborto. Es una expresión cruda, quizá de las peores, en cierto sentido, porque pensar en un aborto es de lo más malo. Pero refleja el deseo de que los planes e intenciones de los impíos nunca lleguen a ver la luz del sol. La misma idea de cortar la flecha antes de que llegue el blanco, que antes de nacer se muera. Que han gestado, pero que no dé la luz. Señor, están gestando el mal. Y la iglesia empieza a orar. Que no dé la luz. Que no llegue a nacer lo que están intentando gestar. ¿Entendéis la metáfora? Esta es la idea. La misma de antes. Y por último, versículo 9, la última metáfora que utiliza David en su oración. Daros cuenta que es un lenguaje poético. Entonces, se utiliza de metáforas y de imágenes, ¿no? Y esto era cantado. Esto era cantado en un culto en Jerusalén. Daros cuenta. En el desierto encendían fogatas rápidamente con espinas secas. David dice, sobre todo por la noche, cuando en el desierto llega el frío, entonces se enciende la fogata. David dice que antes de que los malos disfruten el fruto de su maldad, el torbellino del juicio de Dios los barrerá de manera repentina y violenta. Versículo 9. Antes que sus ollas sientan la llama de los espinos,
así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Encienden la fogata para calentar la olla y David está pidiendo que venga una tempestad y se apague el fuego. La misma idea de antes. Que se corte esto antes que llegue a su final. Y luego vamos a la tercera parte del Salmo, la conclusión de David. Lavar los pies en la sangre viene en el versículo 10. Se alegrará el justo cuando vea la venganza, no la que hizo con sus propias manos, sino la que trajo Dios. Mía es la venganza, dijo Dios, ¿verdad? En su palabra. En esta última parte, el Salmo da un giro drástico, porque claro, David deja de orar y empieza a adorar a Dios. Entonces da un giro drástico desde la oración hacia la adoración. La desesperación y la ira se transforman en una celebración pública de la victoria de la verdad, porque concluye David: hay juez en la tierra y hay galardón para los justos. Entonces habrá victoria final para la justicia. La corrupción y la falta de moralidad y la desgracia no van a imperar para siempre. Amén. La justicia va a ganar en el final. Entonces el justo se alegrará, aunque suena sangriento para la sensibilidad moderna nuestra, ¿no? La idea de lavar los pies en la sangre. Claro, es un texto poético de hace más de 3.000 años, más de 2.000 años, 3.000 años. Entonces, claro, la sensibilidad de hoy no es la misma de hace 2.000, 3.000 años, ¿no? En la poesía hebrea de entonces, pues esto representa una victoria militar absoluta. El justo camina libre por el territorio donde antes gobernaba la tiranía. Esta es la imagen final. Y esta es una imagen de victoria. Amén. Pues tengo que caminar hacia el final. La conclusión también nos dice de la vindicación pública, ¿no? Como ya he mostrado, el fin no es el desahogo del odio, sino que la humanidad reconozca dos verdades eternas, que vale la pena ser fiel a Dios. Hay galardón para el justo. No puedo terminar antes de hacer las conexiones cristológicas. ¿Cómo conectamos este salmo con Cristo? ¿Cómo lo hacemos? Ya está ahí, ¿no? Cristo es el justo, fijaros, que recibió el no galardón en la cruz. Esto es muy interesante. Dice, ciertamente hay galardón para el justo. Entonces, en el Antiguo Testamento, el justo a menudo se refiere al remanente fiel o a David como el rey ungido sufriente. Y Jesús es descendiente de David. Sin embargo, el Nuevo Testamento, ¿qué hace? Nos revela que Jesucristo es el justo definitivo. El único que cumplió perfectamente la ley de Dios. Entonces aquí os dejo 3 aplicaciones cristológicas pensando en la verdad de este salmo. El justo que recibió el no galardón en la cruz, para que nosotros pudiéramos recibir la recompensa. Él que fue el único justo en la cruz recibió recompensa de maldad, para que nosotros recibiéramos la recompensa eterna. Sí, Jesús tuvo que experimentar el escenario inverso del Salmo 58 en la cruz. ¿Cuál es la paradoja aquí? En el Calvario, Jesús sufrió en carne propia la injusticia de los jueces mudos y corruptos que describe David aquí. Anás, Caifás, Pilato, gente que estaba en la autoridad, que eran jueces, y que él, Jesús, siendo el único justo, no recibió un galardón inmediato de esta gente, sino el castigo que merecían los impíos. Cristo absorbió la maldición imprecatoria del pecado para que la justicia de Dios fuera satisfecha. Hubo aquí un intercambio. Ahora, a ver si la segunda conexión os queda aún más clara, porque esta fue un poco
demasiado teológica. Dice, la resurrección, el galardón supremo. El cumplimiento más literal e histórico del versículo 11, hay galardón para el justo, no ocurrió con David, sino con quién? La resurrección de Jesús. Con la resurrección de Jesús. La tumba vacía fue la declaración pública del Padre de que la justicia de su Hijo había triunfado de una vez por siempre sobre la corrupción humana y la muerte. Los jueces juzgaron mal, los impíos pensaron que habían prosperado, pero la justicia venció al final, Amén. con Cristo resucitado. Hay galardón para el justo. ¿No fue eso que dijo Isaías en su profecía, capítulo 53? Que el Jesús vería el fruto de su aflicción. Cosechó galardón, recompensa, fruto eterno. Su galardón fue ser exaltado hasta lo sumo, recibiendo el nombre que es sobre todo nombre, y sentándose a la diestra de Dios como el juez legítimo de toda la tierra. Y por último, el galardón del justo, acreditado ahora a la iglesia. Por nosotros mismos, ninguno calificaría como el justo del versículo 11. ¿Quién es justo 100%? ¿Tú? ¿Yo? Cristo. Entonces, si nadie es justo 100%, ¿cómo se puede recibir recompensa? Galardón es recompensa, ¿no? Si nadie es justo 100%, ¿podemos recibir recompensa? El Señor dice que sí. Entonces, si fuera por nosotros mismos, jamás recibiríamos la promesa del Salmo 58, que hay recompensa para el justo. Sí. Pero cuando uno acepta la justicia de Cristo, la recompensa que recibió Jesús es transferida a aquel que cree en Cristo. Y este que cree en Cristo recibe también recompensa de parte de Dios. Justificados somos por la fe. Amén. Es decir, justicia recebemos y recompensa de justicia recebemos por la fe en Cristo. Amén. De manera que si uno pone su fe en Cristo, su esperanza está asegurada en Cristo. Y su recompensa eterna también está asegurada, porque Cristo es el único que fue 100% justo y por lo tanto el único que puede recibir la recompensa final. De manera que recompensa eterna solo está asegurada a quien cree en Jesús. Así que aquí tenemos la conexión preciosa con Jesús de este salmo. Conclusión y terminamos. Una mirada redimida hacia la injusticia. El Salmo 58 comienza con el grito de un corazón frustrado ante el silencio de la justicia humana, versículos 1 y 2. Termina con la declaración victoriosa de que Dios sigue gobernando en el mundo. Hay Dios que juzga en la tierra. Al mirar este recorrido a través del lente de Cristo, la iglesia de hoy encuentra o puede encontrar tres verdades para su caminar en este mundo humano. Primera, podemos tener una mirada redimida hacia la injusticia que vemos en el mundo. Al igual que David, rodeado de corrupción política o falsos juicios, la iglesia no es ajena al dolor, la persecución, la injusticia y la maldad del mundo en que vivimos. Sin embargo, el creyente, el cristiano, no procesa o no debe procesar la indignación con amargura, cinismo o venganza propia. ¿Cómo debe procesar el dolor, la angustia y la injusticia del mundo? El creyente. Aprendemos aquí a llevar nuestra ira y dolor directamente ¿a quién? Al tribunal de Dios, en oración. Segunda aplicación. Podemos descansar en el juez que ya fue juzgado. ¿Quién es?
Las crudas metáforas de juicio del Salmo nos recuerdan la seriedad de la ira divina contra el pecado. Pero como iglesia recordamos con asombro que Cristo, el justo perfecto, se expuso voluntariamente a la peor injusticia humana, absorbió el juicio que nosotros merecíamos, transformando un salvo de terrible retribución en un canto de gracia. Podemos descansar en Cristo. Amén. Las injusticias que vemos, podemos descansar que Cristo está al control de esto. Porque Él recibió la peor de las injusticias, fue juzgado y obtuvo victoria final. Amén. Por último, tercera aplicación y última, podemos vivir hoy a la luz del galardón final, la recompensa final, mirar hacia la recompensa. La máxima aplicación práctica se encuentra en la certeza inquebrantable del versículo 11. ¿Cuál es? Ciertamente hay recompensa para el justo. Amén. Ciertamente hay recompensa. Por eso he puesto como título aquí de nuestro estudio. Porque el justo será recompensado. Y obviamente este justo será recompensado si está unido con Cristo. Porque nadie somos justos por nosotros mismos. Solo los que fueron justificados por Cristo pueden ser llamados de justos. Porque recibieron la justicia de Cristo. Porque por nosotros mismos somos pecadores. Pero el que ha recibido la justicia de Cristo es justo. Y el justo tiene galardón final. Recompensa final. Así que no servimos a Dios en vano. El sufrimiento es temporal, pero la recompensa es. La iglesia de Cristo no teme el futuro, porque sabe que la historia no terminará en el caos de los impíos, sino con la verdad eterna de que ciertamente hay Dios que juzga en la tierra y hay recompensa para el justo.